Bienvenido al poderoso aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. En la misión que tú nos has dado, te pedimos estas cosas en el nombre de aquel que puede hacer cosas más grandes y mejores de las que pedimos y entendemos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. You may be seated. Dios bendiga a nuestro hermano Pepe y a su amada esposa María Rosa, a Abigail y a Melissa por habernos deleitado, ¿verdad?, con esas canciones que realmente nos recuerdan la grandeza y el poder de un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero hoy, en preparación de nuestra celebración global que se celebra el próximo fin de semana, comenzando el viernes. Today I want to start in preparation of our global celebration that's going to start next week on Friday, continuing to Sunday. Creo que hay eventos donde Dios tiene que preparar nuestro corazón. I think there are moments where God has to prepare our hearts. Hay eventos donde Dios tiene que reenfocar nuestra visión. There are events where God has to refocus our vision. Yo quiero hablarle hoy bajo el tema: Today I want to talk under the topic, para Jesús es personal. for Jesus, it's personal. De hecho, este año hemos hablado bajo el tema es personal. Actually, this year we've talked under the topic, it's personal. Comenzamos el año haciendo una serie bajo ese tema. We started the year talking about that topic, Pero vamos a ser honestos. but let's be honest. A la mayoría de las personas The majority of people nos gustan las preguntas generales. like general questions. Pero cuando llegan las preguntas personales, But when personal questions come, tendemos a incomodarnos. we tend to become uncomfortable. Nos gusta escondernos detrás de la muchedumbre We often like to hide behind the crowd, y evitamos ser expuestos personalmente. and we avoid being exposed personally. Pero Jesús es un Dios personal. But Jesus is a personal A God. Jesús, de hecho, le gustan las preguntas personales. Jesus, in fact, likes personal questions. Y el propósito es que Jesús quiere llevarnos a reflexionar. And the purpose is that Jesus wants to bring us to reflect, Porque Él sabe que todos nosotros because he knows that all of us tendremos que rendir cuentas personales ante su presencia. must be personally accountable before his presence. Esta semana, mientras yo buscaba, me preparaba para el mensaje, This week, as I was preparing for the sermon, conseguí un artículo que decía: I found an article that said 100 preguntas que Jesús nos hace. 100 questions that Jesus asks us. Así que voy a tratar de discutir las 100 hoy. So I'm going to try and discuss those 100 today. Son bromas, no se crea. I'm just kidding. Pero lo que quiere decir ese autor But what that author is trying to say es que Jesús siempre estaba haciendo preguntas. is that he was always asking questions. En una ocasión, mientras Jesús era seguido por una multitud, On one occasion, when Jesus was followed by a multitude, Jesús hizo esta pregunta: Jesus asked this question: ¿quién ha tocado mi manto porque virtud ha salido de mí? Who has touched my robe because virtue has gone out of me? Una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre dijo: Señor Jesús, fui yo. A woman who had been sick with an issue of blood for 12 years said, Lord, it was me. En otra ocasión, In another occasion, mientras Jesús enseñaba, hizo esta pregunta: when Jesus was teaching, he asked this question: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano Why do you look at the straw that is in your brother's eye y no miras la viga que está en tu ojo? and you don't fail to see the beam that's in your own eye? Yo no sé usted, pero eso me parece muy personal. I don't know about you, but that seems very personal. Esa era la manera en que Jesús constantemente interactuaba con la audiencia. And that was the way in which Jesus interacted with his audience. En otra ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos: On another occasion, Jesus asked his disciples, ¿quiénes dicen los discípulos que soy yo? who do the disciples say who I am? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, One said John the Baptist, otros Elías, others o el profeta Elijah, Jeremías, another the prophet o Jeremiah, algún otro de los profetas. or one of the other prophets.
Pero Jesús quiso hacer esto personal. But Jesus wanted to make this personal. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, And Jesus asked his disciples, ¿y vosotros quién decís que soy yo? and you, who do you say that I am? Porque Jesús quiere respuestas personales Because Jesus wants personal responses a las preguntas personales que Él nos hace. to personal questions that he asks us. Ahora déjeme decirle esto. Now, let me tell you this. De todas las preguntas que Jesús hizo y están registradas en la palabra de Dios, Of all the questions that Jesus asked and are registered in the Word of God, en mi opinión, in my opinion, no existe una pregunta más personal there does not exist a more personal question que la que Jesús le hizo a Pedro después de su resurrección. than the one that Jesus asked Peter after his resurrection. Así que vamos a tomar un momento para discutir esta pregunta que Jesús le hace a Pedro. So we're going to take a moment to discuss this question that Jesus asks Peter. La misma se encuentra en el capítulo 21 de Juan. It's found in chapter 22 of John. Así que si usted quiere abrir su Biblia, puede hacerlo en Juan capítulo 21. So if you want to open up your Bibles, you can open up in John chapter 21. Pero antes de entrar a Juan capítulo 21, But before entering into that chapter, tenemos que nosotros retroceder un tiempo. we have to go back a little bit. De hecho, debemos retroceder un poco más de 3 años Actually, we have to go back a little bit more than 3 years para que podamos entender el contexto de Juan capítulo 21. so we can understand the context of John chapter Tenemos 21. que escuchar primero lo que Jesús le dijo a Pedro 3 años antes. We have to first understand what Jesus asked Peter 3 years ago. Mateo capítulo 4, versículo 18. Matthew chapter 4, verse 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw 2 brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. casting a net into the sea, for they were fishermen. Y Jesús les dijo, Then he said to them, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. follow me, and I will make you fishers of men. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. They immediately left their nets and followed him. Entonces vemos que cerca de 3 años antes, So we see that close to 3 years ago, Jesús hablando con Pedro Jesus speaking with Peter y también con su hermano Andrés, and also with his brother Andrew, le dice que le siguieran said to follow him, y que él los iba a tornar de pescadores a pescadores de hombres. that he was going to turn them from fishers into fishers of men. Ahora vamos a adelantar el tiempo 3 años y medio después. Now let's fast forward 3.5 years later. Ahora Jesús ya ha sido crucificado. Jesus has already been De crucified. hecho, Jesús ya ha sido resucitado de entre los muertos. Actually, Jesus has already risen from the dead. De hecho, para ser más específico, Actually, to be more specific, ya Jesús había aparecido en 2 ocasiones a sus discípulos. Jesus had already revealed himself on 2 occasions to his disciples. Por lo tanto, en este contexto es la tercera vez que Jesús se manifiesta a los apóstoles. However, in this occasion, it's the 3rd time that Jesus manifests himself to Y his vamos a disciples. comenzar en el versículo 3 de Juan capítulo 21. And we're going to start in verse 3 of John chapter 21. Dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Simon Peter said to them, I'm going to fish. ¿A quién le dijo Pedro esto? Who did Peter say it to this to? A sus compañeros, a los apóstoles que estaban con él. To the apostles that were with him. Y ellos le dijeron, And they said to him, vamos nosotros también contigo. we are going with you also. Fueron y entraron en una barca They went out and got into the boat, y aquella noche no pescaron nada. and that night they caught nothing. Qué interesante How interesting is it que ese es el mismo modelo bajo el cual Jesús llamó a Pedro. that is the same model in which Jesus called Peter. Y aquí estamos ahora 3 años y medio después. And here we are 3.5 years later. Ya Jesús había caminado con ellos. Jesus had already walked with Ya them. Jesús los había discipulado. Jesus had already discipled them. Pero Pedro regresa a su viejo estilo de vida. But Peter returns to his old style of life. Pedro se desenfocó del llamado que Dios tenía para él. Peter forgot the calling that God had for him. Y no solamente eso. But not only that, Y escúcheme claro. listen to me carefully. Cuando somos líderes desenfocados, When we are unfocused leaders, desenfocamos a otros líderes. we allow other people to lose their focus. Other Cuando leaders. nosotros como líderes llamados por Dios When we as leaders called by God no estamos enfocados en lo que Dios nos llamó a hacer, are not focused on what God has called us to do,
lamentablemente influenciamos de manera negativa a los demás líderes. Sadly, we negatively influence other leaders. Y por eso es crucial, hermano, que cuando Dios nos llama al liderazgo, And that's why it's crucial, brothers and sisters, that when God calls us to leadership, mantengamos en el enfoque en lo que Dios nos llamó a hacer. we remain focused on what God has called us to do. Pedro le dijo, voy a pescar. Peter said, I'm going to fish. Ellos dijeron, vamos contigo. He said, let's go with you. Y todos, And all of them, en vez de hacer la misión que Dios los llamó a hacer, instead of doing the mission in which God called them to, regresaron a su viejo estilo de vida de la pesca. they returned to their old lifestyle of fishing. Jesús le había dicho, los voy a hacer pescadores de hombres, Jesus said, I'm going to make you fishers of men. pero ellos se tornaron nuevamente a ser pescadores naturales. But then they returned to be natural fishermen. Pero ¿cuántos saben que cuando Dios tiene un propósito con alguien, But how many know that when God has a purpose with someone, Dios no se rinde fácilmente? God does not give up easily? Entonces Jesús interviene. So Jesus intervenes. Y me llama mucho la atención And it catches my attention que al final del versículo 3 dice, that after verse 3 it says, y aquella noche no pescaron nada. and that night they caught nothing. A menudo cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, Oftentimes when we are outside the will of cuando God, hemos perdido el enfoque, when we have lost the focus, no somos fructíferos. we are not fruitful. Tratamos de hacer aquello que antes hacíamos We try to be that thing that we were once before, y no recogemos los frutos que antes recogíamos. and we are not getting the fruit that once we did. Hacemos las cosas que antes hacíamos We do the things that we once did, y ya no tenemos la gratificación que antes teníamos. and we don't have the gratification that we once had. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestro enfoque. Why? Because God has changed our Y Dios focus. nos ha dado un nuevo propósito. And God has given us a new purpose. Y cuando regresamos al propósito pasado, And when we return to the past focus, nunca vamos a ser verdaderamente felices. we will never truly be happy. Por eso Jesús decía que yo he venido para que tengan vida en abundancia. And that's why Jesus said, I've come to give you life and life in abundance. Y la abundancia no tiene que ver sencillamente con lo material, Abundance doesn't necessarily mean just the physical, sino con la satisfacción de que caminamos haciendo la perfecta voluntad de Dios. but satisfaction knowing that we are walking doing the perfect will of God. No existe mayor gozo que hacer lo que Dios te llamó a hacer. There exists no greater joy than to do what God has called Pero you no to do. existe mayor vacío que estar fuera de la voluntad de Dios. But there exists no greater emptiness to be outside the will of God. Por eso viene Jesús e interviene para reenfocarlos a la misión. And that's why Jesus comes to intervene to refocus his mission. Versículos 4 y 5 dice, Verses 4 and 5 say, cuando ya iba amaneciendo, but when the morning had come now, se presentó Jesús en la playa. Jesus stood on the shore. Dios tiene un tiempo perfecto. God has a perfect timing. Ellos pasan toda la noche pescando, They go all night fishing. recogieron 0 peces. They got caught 0 fish. Jesús los está esperando en la playa. Jesus is waiting for them on the beach. Dice, se presentó Jesús en la playa, It says Jesus stood on the shore, mas los discípulos no sabían que era Jesús. yet the disciples did not know that it was Jesus. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Then Jesus said to them, children, have you any food? Les respondieron, no. They answered him, no. Me llama la atención que el autor dice que ellos no sabían que era Jesús. It catches my attention that the author says that they did not know it was Jesus. Pero Jesús tenía una cita con ellos. But Jesus had a specific date encounter with them. Jesús estaba trabajando y ellos no lo sabían. Jesus was working with them and they didn't know it. Ellos pensaban que Jesús estaba allá en el cielo. They thought that Jesus was already in heaven. No, Jesús todavía estaba resucitado en la faz de la tierra. No, Jesus was still resurrected on the face of the earth. Y venía a afirmar algo que ya él les había dicho. And he came to affirm something that he had already said. Y él prepara la escena. And he prepares the scene. Le pide comida. He asks them for food. Por supuesto, están pescando toda la noche. Of course, they're fishing all night. Jesús sabe que no tienen nada, no pescaron nada. Jesus knows they have nothing and they fish nothing. Entonces, para que se dieran cuenta de que sus redes estaban vacías, So for them to realize that their nets were empty, Jesús le pregunta, Jesus asks them, ¿tienen algo de comer? do you have something to eat? Pero no, They said no. porque cuando tratamos en nuestros esfuerzos humanos Because when we try by our human strength de hacer de manera contraria a lo que Dios nos ha llamado a hacer, to do the contrary of what God has called us to do, vamos a ser infructíferos. we will be unfruitful.
Dios no puede bendecir lo que Él no te ha llamado a hacer. God cannot bless what he has not called you to first. Dios no puede prosperar lo que va a hacer daño para tu vida. God cannot prosper what is going to cause harm to your ¿Te life. puedes imaginar lo que hubiese sucedido si ellos hubiesen hecho la pesca más grande? Can you imagine what would have happened if they had caught so many fish? Posiblemente nunca hubiesen retornado a ser pescadores de hombres. They would have possibly never returned to being fishers of men. Pero Dios los tenía en la posición correcta, But God had them in the right place. en el lugar correcto. In the right place. Jesús les recuerda a ellos Jesus reminds them el llamado que ellos tienen. the calling on their life. Ahora observa lo que dice el versículo 6. And observe what verse 6 says. Jesús les dijo: Jesus said to them, echad la red a la derecha de la barca cast the net on the right side of the boat, y hallaréis pescados. and you will find some. Entonces la echaron So they cast it, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Estaban fuera de la voluntad del Señor. They were outside the will of God. Pasaron toda la noche pescando They went all night fishing, y no recogieron nada. and they didn't catch anything. Tan pronto encuentran a Jesucristo, The second they have an encounter with Jesus Jesús Christ, da la palabra, Jesus gives the word, ellos actúan de acuerdo a la palabra del Señor they act according to the word of the y Lord, Dios hace un milagro y los peces llegan a las redes. and God does a miracle and the fish come to the net. ¿Por qué? Why? Porque Dios quería darle una lección. Because God wanted to give them a lesson. La lección es más grande que Dios nos da como sus hijos. The greatest lessons he can give us as his Son las children lecciones prácticas de la vida. are practical lessons of life. Dios no echa a perder nada. God doesn't allow anything to go to waste. Aquello no parecía muy espiritual. That didn't seem so spiritual. Estaban en el mar They were in the ocean toda la noche pescando. all night fishing. Había a lo mejor docenas de personas haciendo lo mismo que There, ellos. there were probably dozens of people trying to do the same thing as them. Y es probable que muchos de ellos pescaron algo. It was probable that many of them fished something, Pero ellos no habían pescado nada. but they had caught nothing. Pero ahora bajo la palabra de Jesucristo But now under the word of Jesus Christ, lanzan las redes they cast out their net. y dice que llegaron tan grande cantidad de peces And it says that there was such a great multitude of fish que no la podían sacar. that they could not draw it in. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Now, what are we going to do? Vamos a volver a retroceder 3 años y medio Now, let's go back again 3.5 years para darnos cuenta de algo muy importante. to realize something very important. Es que a veces Dios tiene que llevarnos donde estábamos antes Is that God has to take us to where we were before y nos posiciona a hacer lo mismo que antes estábamos haciendo, and position us to the things that we were doing once before como un recordatorio de que no podemos escapar nuestra responsabilidad. as a reminder that we cannot escape our responsibility. Vamos a Lucas capítulo 5 versículo 4 al 6. Let's look at Luke chapter 5 verses 4 through 6. De hecho, muchos eruditos creen, Many erudites say piensan que esto no es una historia paralela a lo que acabamos de leer nosotros en el libro de Mateo capítulo 4, claim that this is not a parallel story to what we read in Matthew chapter 4, sino que cuando Jesús los llama, but that when Jesus calls them, ellos lo siguen they follow him, y luego van nuevamente a la pesca, and later they go back to fishing, dando a entender que esta hora es la segunda ocasión giving it an understanding that now is the second que occasion Jesús los llama a ellos. that Jesus calls them. Y observa lo que dice Lucas 5 versículo 4 al 6. And look at what Luke chapter 5 verses 4 through 6 says. Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesus said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. Respondiendo Simón le dijo: But Simon answered and said to him, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. he said, Master, we have toiled all night and caught nothing. ¿Se le parece algo que acabamos de leer? Does it just seem like something we just read? Me parece que es casi idéntico. It seems almost identical. 3 años y medio adelantado ahora en el presente. 3.5 years now in the present, Jesús le dice exactamente lo mismo Jesus says exactly the same que thing le había dicho 3 años y medio en el pasado. that he said 3.5 years earlier. Ahora escucha lo que Pedro dijo hace 3 años y medio. Now listen to what Peter said 3.5 years before. Más en tu palabra echaré la red. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Y habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. And when they had done this, they caught a great number of fish and their net was breaking. Casi idéntica la historia. Almost identical to the Pareciese story. que fuese la misma historia. It seems as if it was the same story. Fue una historia muy similar. It was a very similar story. Jesús tuvo que
pasarlo por la misma lección de 3 años y medio atrás. Jesus had to take them through the same lesson that happened 3.5 years ago. Porque estaban desenfocados de lo que Dios los había llamado a hacer. Because they were unfocused from what God had called them to do. A veces Dios no puede promovernos a lo nuevo que Él tiene para nosotros. Sometimes God cannot promote us to the new thing He has for us. Porque todavía estamos colgados en las mismas lecciones de años atrás. Because we're still holding on to the same lessons of years ago. Es como que Dios dice, tienes que repetir el primer grado 2 veces. It's as if God is saying you have to repeat first grade again. Y a veces repetir algo puede parecer muy incómodo. And oftentimes repeating something can seem Hasta uncomfortable. podríamos decir vergonzoso. Oftentimes we can say shameful. Pero déjame decirte, cuando Dios nos llama a repetir algo, But let me tell you, when God calls us to repeat su something, meta nunca es avergonzarnos. His goal is not to shame us. Su meta es reposicionarnos. His goal is to reposition Es us, reenfocarnos. to refocus Es para us, que volvamos a lo que nos llamó a hacer hace tiempo to atrás. return to our refocus into what we did years ago. Entonces, aunque nos parezca frustrante, So even though it seems frustrating, si Dios nos llama a hacer algo que ya hicimos, if God calls us to do something that we've already done, hagámonos la pregunta: let's ask ourselves the question, ¿será que no estoy enfocado? could it be that I'm not focused? ¿Será que todavía me falta aprender algo que no aprendí la vez pasada? Could it be that I still have something to learn that I didn't learn last time? Aleluya. Amen. Entonces vemos cómo Dios trata con Pedro y los apóstoles. Let's see how Jesus deals with Peter and the apostles. Básicamente la misma escena The same scene en varias in ocasiones. various occasions. Ahora, me llama mucho la atención, Now it catches my attention, volviendo a la historia de Juan capítulo 21. going back to the story of John chapter 21. Dijimos que Jesús le dijo ahí en el versículo 6, We say that in verse 6 Peter said, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Jesus said, cast the net on the right side of the boat and you will find some. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. So they cast and now they were not able to draw it in because of the multitude of fish. Ahora veamos qué sucede con Pedro cuando ve esa pesca milagrosa. Now let's see what happens with Peter when he sees this miraculous fish. Juan capítulo 21, versículos 7 al 8. John chapter 21 verses 7 through 8. Entonces Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba, Therefore that disciple whom Jesus loved said to Peter, le dijo a Pedro, es el Señor. said, it is the Lord. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, Now when Simon Peter heard that it was the Lord, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. he put on his outer garment, for he had removed it, and plunged into the sea. Es interesante que en vez de quedarse en la barca, It's interesting that instead of staying in the boat, cuando Pedro escucha que es el Señor when Jesús, Peter hears that it is the Lord Jesus, se pone el manto que se había quitado he put the clothes that he had taken off y chapulún se tiró al agua. and he went in. Chapulún. Chapulun. Brincó de la barca al agua. He jumped from the boat into the sea. Ahora escucha lo que dice el versículo 8. Now listen to what verse 8 says. Y los otros discípulos vinieron con la barca, But the other disciples came in the boat, arrastrando las redes de peces, pues no distaban de tierra, no estaban muy lejos de la for tierra. they were not far from the land. El único que brinca de la barca The only one who jumped from the y boat sale nadando hacia Jesucristo and he goes swimming to Jesus Es Pedro. is Peter. Porque Dios trató con Pedro de una manera tan personal Because God dealt with Peter in such a personal que cuando way. él vio el milagro, Dios le recordó lo que ya Dios le había hecho anteriormente. Because when he saw the miracle, God reminded him of what he had already lived. Y parece que el temor se apoderó de Pedro And it seems that maybe fear took place in Peter. porque se dio cuenta que estaba haciendo algo en ese momento que Dios no lo había llamado a hacer. Because he realized in the moment that he was doing something that God did not call him to do. Pero también anheló correr donde Jesucristo. But he also desired to run to Jesus. Él quería ser el primero, estar cerca de Jesús. He wanted to be the first one close to Jesus. Básicamente para decirle gracias, Jesús, Basically to say thank you, Jesus. porque he estado distraído con muchísimas cosas. Because I was distracted by many He things. estado desenfocado con muchas cosas materiales. I was unfocused by material things. Volví a lo del pasado I returned to the y past. tú no me quieres ahí. And you don't want me Oh, there. pero vengo nadando hacia ti, But Jesucristo. I'm going swimming to you, Oh, por Jesus. favor, ayúdame a honrarte. Please help me honor you. Ayúdame a estar enfocado. Help me be focused. Ayúdame a hacer tu perfecta voluntad. Help me do your perfect will.
Yo siento de parte del Espíritu decirte, I feel in the part of the Spirit to say to you, ya es suficiente de estar desenfocado. it's already enough to be unfocused. Iglesia, si vamos a ganar esta comunidad para Jesucristo, Church, if we are going to win this community si for vamos a Christ, ganar este mundo para Jesucristo, if we're going to win this world for tenemos que Christ, enfocarnos al llamado que Dios nos ha dado. we have to focus on the call that Tenemos God que has estar given us dispuestos a ir por todo el mundo. and be willing to go through all the earth Tenemos que ejercitar el don que el Espíritu Santo nos ha dado. and be able to exercise the gift that He has given us. Amen. ¿Cuánto haces que no haces lo que Dios te llamó a hacer? How long has it been that you have not done what God has called you to do? ¿Qué es lo que te está manteniendo tan ocupado que te quita el llamado de Dios en tu vida? What is keeping you so occupied that is taking away from the calling of God in your life? Yo lo que Dios está haciendo hoy como hizo con Pedro. I think God is doing today as He did with Peter. Yo se supone que predicara hoy del cielo, ¿se acuerdan? I was supposed to preach about heaven, remember? Pero el Espíritu Santo no me dejó hablar sobre eso. But the Holy Spirit did not allow me to say Porque it. hay una urgencia de parte del Señor para la iglesia. Because there's an urgency in part of the Lord to the Una church. urgencia de que hay almas que están yendo de cabeza al infierno. An urgency that there are souls that are going Y tú headfirst y into yo hell. somos la esperanza de ellos. And you and I are their hope. Cuando tú y yo abramos nuestra trompeta y proclamemos la grandeza del Señor, When you and I open the trumpet of our mouth and declare the greatness of our la Lord, gente va a escuchar las buenas nuevas del Evangelio. people are going to hear the good news Van a of the ser gospel. rescatados de las tinieblas, To be rescued from libertados darkness, de la opresión, liberated from sanados de oppression, sus enfermedades, healed from sickness, levantados de sus caídas risen from their espirituales, beds, restaurados a lo que Dios quiso. restored to what God wanted. Pero eso no va a ocurrir a menos que la iglesia se reenfoque en lo que Dios le llamó a hacer. But that's not going to happen unless we refocus as a church to what God has Hay un called us. peligro, es que la iglesia se ha vuelto materialista. There's a danger that the church has become El materialistic. viernes pasamos un momento glorioso los varones en nuestra reunión. Last Friday, there was a glorious moment amongst the men meeting. By the way, escuché también que Dios usó a tu hermana Lorel de manera gloriosa con las damas. And I heard that in a great way, Lorel was used with the women. Pero ¿sabe qué tocaba mi corazón? But you know what touched my heart? Que había un gran por ciento de la iglesia That there was a great portion of the church ausentes de esa reunión. absent from that meeting. Mi pregunta es ¿por qué? My question is why? Porque volvieron a lo pasado. Because they returned to the past. Durante la pandemia, During the pandemic, cuando estaba en su pico, when they were in their peak, todo el mundo buscando al Señor, everybody seeking orando, the Lord, Señor, guárdame, praying, God, Señor, protect me. líbrame. God, liberate Protégeme. me. Protect me. Pero ahora hemos vuelto a lo viejo, But now we've gone back to the old, a la misma rutina de to the antes, same routine of the past, y hemos olvidado a Dios. and we've forgotten God. Can I preach today? ¿Puedo predicar hoy? Mira, hermano, hay que ser consciente de que Dios no cambia. Look, we must be conscious of that God does not change. Y no solamente Dios no cambia, But not only does God not change, sino que la misión de Dios para la iglesia no cambia. but the mission of God for the church does not Sigue change. siendo la misma. It continues being the same. Tenemos que llevar el evangelio a los que están perdidos. We have to take the gospel to those who are lost. Tenemos que usar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. We have to use the giftings that the Holy Spirit has given us. Pero a veces estamos tan entretenidos. But sometimes we're so entertained. Hay tiempo para todos. There's a time for everything. Para llevar a los hijos a la práctica de soccer que ya abrieron. To take our kids to our soccer practice that have opened again. Qué bueno, that's good. Eso está bueno. Yo hice eso también en mi tiempo. I did that too as well in my Pero time. ¿sabe lo que no hice? But you know why I did it? No dejé de traer mis hijos a la casa de Dios. I did not stop bringing them to the house No of the dejé de Lord. mostrarle a mis hijos la prioridad de Dios. I did not stop showing them a priority of God in their lives. Mira, amados hermanos, Dios nos está llamando God is calling us a refocarnos en la misión. to refocus on the Y mission. por eso que estamos haciendo esta celebración global de misiones. And that's why we're doing this global celebration of missions. Por favor, escúcheme claro. Listen to me El carefully. viernes, Friday, esto debe estar más lleno que lo que está ahora. this should be more full than it is now. ¿La iglesia me escuchó? Did the church hear me? Es personal. It's personal. La invitación es personal. The invitation is personal. Y no viene de parte de su pastor. And it doesn't come from part of your Viene pastor. de parte de su Señor Jesucristo. It comes from your Lord Jesus Christ. Porque lo que vamos a enfocar este próximo fin de semana Because what we're going to focus on this next weekend es lo que está más cercano al corazón de Dios. is what is closest to the heart of God. Las almas.
the souls, los que no conocen a Cristo. those who do not know Y cómo Christ, tú y yo podemos involucrarnos para que eso se haga una realidad. and how you and I can be involved to make that a reality. Yo oro que el viernes I pray that Friday todos seamos como Pedro. we can all be like Nos Peter. lancemos al mar. We go to the ocean. Le digamos, jefe, hoy sí es verdad que no puedo llegar tarde a la We say, iglesia. boss, I cannot get late to the church today. Por favor, mándame unas horas temprano. Please send me out a couple hours Porque earlier. Dios quiere decirme algo este próximo fin de semana. Because God wants to tell me something this weekend. Mira, lo que es importante para ti, What is important for you, tú haces tiempo para ello. you make time for it. Pastor, es que no tengo tiempo. Pastors, I don't have time. Examina tu agenda Examine your agenda y pregúntate a dónde lleva a tus hijos. and ask yourself, where are you taking your kids? ¿Dónde fuiste de vacaciones el fin de semana pasado? Where'd you go on vacation last weekend? Parece que siempre hay tiempo para todo, It seems that there's always time for everything, menos para Dios. but for God. Y yo sé que hoy hay mucho silencio en la casa, I know there's a lot of silence in the house, pero el Espíritu Santo quiere traer avivamiento. but the Holy Spirit wants to bring revival. Dios quiere traer el fuego del Espíritu en nuestros corazones He wants to be fire from the Spirit into our para que hearts podamos ser la iglesia por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario. so that we can do as a church for what Jesus died on the cross. Los otros discípulos vinieron con la barca, The other disciples came with the boat, pero Pedro se tiró al mar nadando hacia donde estaba but Jesús. Peter jumped in out of the boat towards Jesus. Y cuando la barca llega a la orilla, And when the boat comes to the dice el shoreline, versículo 11 del capítulo 21, and in verse 11 of chapter 21 it says, subió Simón Pedro Simon Peter went up y sacó la red a tierra. and dragged the net to land. Ahora escucha lo que dice ahora. Now listen to what it says now. Llena de grandes peces. Full of large fish. De hecho, la Biblia dice que eran 153 peces. Actually, the Bible specifically says that's 153 fish. Pedro se puso a contar los peces. Peter started counting the fish. ¿Sabe qué significa eso? You know what that means? Los peces representan las almas. Fish represent the souls. Cada alma tiene un valor incalculable para Dios. Every soul has an invaluable worth towards God. Yo no sé, la Biblia no lo dice, The Bible doesn't say, pero yo me imagino but I imagine, que Jesucristo dijo, Pedro, quiero que cuente los peces. I can imagine Jesus saying, I want you to count the fish. Y Pedro los contó. And Peter counted them. Eran peces grandes. And they were great fish. Eran 153 peces. There were 153 fish. ¿Usted cree que hay casualidad con que la Biblia mencione ese número? Do you think it's a coincidence the Bible mentions that specific number? No, Jesús quería reenfocar a Pedro No, Jesus wanted to refocus Peter en lo que era valioso. on what was valuable. Esos 153 peces Those 153 fish podían ser 153 personas, could have been 153 people, pero no eran personas, eran peces. but they were not people, they were fish. ¿Por qué? Why? Porque Pedro estaba haciendo algo que Dios no le había llamado a hacer. Because Peter was doing something that God had not called him to do. A veces pescamos algo, Sometimes we fish something, pero no es lo que Dios quiere que nosotros pesquemos. but it's not what God wants us to fish. Entonces, ¿de qué nos sirve tener 153 peces So what good is it for us to have 153 fish o una casa de 53 cuartos? or a house of 53 rooms? Bueno, a lo mejor no tanto, de 3 cuartos. Or maybe not so much, maybe of 3 rooms. Y no habernos ganado ni 3 almas para Cristo. And not even won 3 souls for Christ. ¿Tú sabes la energía que ponemos en pagar una casa? You know the energy we place in being able to pay a home? Pero ¿cuánta energía estamos poniendo por ganarnos una But alma? how much energy are we spending trying to ¿Tú win a sabes lo soul? que pagamos mensualmente en el mortgage de la casa? You know how much we spend for a mortgage on a home? Pero ¿cuánto estamos invirtiendo mensualmente para el reino de Cristo? But how much are we investing for the kingdom Para of alcanzar God? las almas perdidas, To reach the lost para dar souls. para To misiones. give to missions. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Jesús quería reenfocar a Pedro Jesus wanted to refocus Peter. y por eso lo mandó a contar los peces. And that's why he sent him to count the fish. Ahora viene la parte más importante, Now this is the most important part. la parte donde Dios trata de manera personal con Pedro. The way in which God deals personally with Peter. Aquí viene la palabra, la pregunta personal que Jesús le hace a Pedro. Here comes a question, the personal question that Juan Jesus asked Peter. 21, versículo 15. John 21 verse 15. Cuando hubieron comido, When they ate,
Jesús dijo a Simón Pedro, Jesus said to Simon Peter, Simón hijo de Jonás, Simon, son of Jonah, ¿me amas más que estos? do you love me more than these? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. And he said to him, yes, Lord, you know that I love you. Mire, allí estamos los demás apóstoles también. Now the other apostles were there too. Pero recuerda, ¿quién fue que le dijo, me voy a pescar? Now who was the one who said, I'm going to El de la idea fish? fue Pedro. It was Peter. Y los demás dijeron, nos vamos contigo. And the rest said, I'm going with you. Entonces Jesús va a lidiar con la raíz del problema. So Jesus is going to deal with the root of the problem. Pedro fue quien influenció a ellos para salirse de la voluntad de Dios. Peter was the one who influenced them to leave the will of the Lord. Entonces Jesús se detiene So Jesus pauses for a y second le hace una pregunta directa y personal a Pedro. and asks a direct and personal question to Peter. Déjame ponerlo de esta manera. Let me put it this way. ¿Cuántos aman al Señor? How many love the Lord? Abigail, Abigail, ¿tú amas al Señor? do you love the Lord? Como que ahí tuvo que respirar un poquito. Pastor, por favor, no trate conmigo, no sea muy personal, manténgalo general. Please, Isn't that true? isn't that true? Eso es exactamente lo que Jesús hace. That's exactly what Jesus does. Señor, te amo. Lord, I love you. Pero cuando te pares frente a Jesús When you stand before Jesus y Jesús te pregunta, ¿me amas? and Jesus asks you, do you love me? ¿Cuál va a ser tu respuesta? What is your response? He knows the truth. Él sabe la verdad. Porque es bien fácil escondernos detrás de la muchedumbre. Because it's very easy to hide behind the crowd. Pero me gusta porque Jesús le habla directamente a Pedro But I love it because Jesus is speaking directly to Peter. y lo llamó por su And he nombre. called him by name. O sea, no le habló a Juan He didn't speak to John. ni a Mateo, nor Matthew. aunque ambos estaban And allí. even though both of them were there, Se dirigió específicamente a Pedro. he followed specifically and directed himself to Peter. Ahora, él no solamente le dijo, ¿me amas? Now, he didn't only ask, do you love me? Él le dijo, ¿me amas más que estos? He asked, do you love me more than these? Déjeme detener un momento aquí. Let me stop a moment here. Porque este pasaje bíblico se ha interpretado de dos maneras distintas. Because this biblical passage has been interpreted in two different ways. Una es en donde Jesús le pregunta que si él ama a Jesús más que los demás apóstoles. And there's one interpretation that says that Jesus is asking this in the sense that if Peter loves him more than the other apostles. Algunos enseñan eso. Some teach Y that. la razón por la cual lo enseñan And the reason why they teach es porque that en el momento antes de que Jesús va a ser entregado en la cruz, is because the moment before Jesus is brought to the cross, Jesús le dice, Pedro, tú me vas a negar. Jesus says, Peter, you're going to deny me. Antes de que el gallo cante una vez, tú me vas a negar 3 veces. Before the rooster sings 3 times, you're going to deny me. 3 times. ¿Y sabe lo que Pedro dijo? And you know what Peter did? Señor, ellos se escandalizarán, Lord, they might go away, pero yo no. but I'm not. De hecho, Jesús, yo estoy dispuesto hasta morir por ti. Actually, Jesus, I'm willing to die for you. Y sabemos que Pedro lo negó And we know that Peter denied 3 Jesus veces 3 times antes de que el gallo cantara una vez. before the rooster crowed 1 time. Entonces, algunos creen So some believe que Jesús le está preguntando eso porque Pedro dijo eso. that Jesus is asking him this because Jesus asked him this before. Pero Jesús no es el tipo de persona But Jesus is not the type of person que le gusta hacer comparaciones entre los apóstoles. that likes to do comparisons between the De hecho, él los apostles. reprendió a ellos Actually, he reprimanded cuando them. dijeron, no, yo quiero estar sentado uno a tu derecha, otro a la izquierda. When one said, I want one sit at your right, one sit at your left. Yo no creo que eso era lo que Jesús quería decir. I don't believe that's what Jesus wanted to say. Cuando Jesús le dice, Pedro, tú me amas más que estos. When Jesus asked Peter, do you love me more than these? Yo creo que Jesús estaba señalando los 153 peces. I believe that Jesus was signaling the 153 fish. Porque el problema de Pedro era que él estaba enfocado en los peces. Because Peter's problem was that he was focused on the Había fish. puesto su tiempo y su amor en los peces, He had placed his time and his energy in the fish, pero no en lo que Jesús le llamó a hacer. but not in what Jesus had called him to do. Entonces cuando Jesús le dice, me amas más que So when estos, Jesus asked, you love me more than these? él le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. He said to him, yes, Lord, you know that I love you. Entonces Jesús le dice, ¿de verdad que tú me amas? And then Jesus says, really, do you love me? Y escucha lo que Jesús le dice. And look at what Jesus asks him.
apacienta mis corderos. Feed my lambs. En otra palabra, tú dices que me amas, Pedro, In other words, Peter, you say that you love me, pero estás pescando. but you're fishing. No estás con los corderos. You're not with the lambs. No estás cuidando las ovejas. You're not with the sheep. No estás predicando el evangelio. You're not preaching the gospel. Volviste a lo viejo. You return to the old. Estás desenfocado. You're unfocused. No digas que me amas Don't say you love me y no estás haciendo mi voluntad. and you're not doing my will. I mean, this is pretty personal. Esto es bien personal. Y como que nos incomoda un poco. And it makes us uncomfortable at Porque Dios nos times. confronta con nuestra realidad. Because God confronts us with our ¿Sabe por qué reality. Dios nos confronta con la realidad? Do you know why he confronts us with our reality? Porque el que vino a engañar es Satanás, no es Dios. Because the one who came to deceive is Satan, Dios not quiere God. que andemos en la verdad. God wants us to go in Que the path of andemos truth, en su voluntad. to go in his will. Y a veces eso requiere Dios confrontarnos. And oftentimes that takes God confronting Sacar a us. la luz que no, las cosas que no nos gustan escuchar. Take out to light the things we do not like to hear. De hecho, el viernes yo tuve que pedirle perdón a los varones. Actually, on Friday, I had to ask for forgiveness to the men Porque creo que hablé con un corazón pastoral muy grande. because I think I spoke with too big of a pastoral heart, Con una pasión demasiado grande. with such a great passion, Porque me entristece because it saddens me. ver cristianos que caminan fuera de la voluntad de Dios. See Christians that walk outside the will of God. Así estaba Pedro. That's how Peter was. Te voy a decir una cosa, Pedro no era cualquier persona. And I'm going to tell you, Peter was not just any person. Pedro había pasado 3 años y medio, día y noche con Jesucristo. Peter spent 3.5 years day and night with Jesus. Conocía lo bueno, He knew what was good. conocía lo malo, He knew what was bad. sabía quién era Jesús. He knew who Jesus was. Aún así caminó fuera de la voluntad de Dios. And even then, he walked outside the will of God. Y Pedro, Jesús tuvo que hacerle esa pregunta personal. And Jesus had to ask Peter this personal question. ¿Me amas más que estos? Do you love me more than these? En otras palabras, lo que dijo, ¿sabe? Demuéstramelo. In other words, he said, show me. No me digas que me amas, Don't say you love me, porque si me amas, because if you truly love me, tus hechos, your actions, tus obras your works van a mostrar que realmente me amas. will show that you truly love me. Está bien decir, Señor, te amo cuando cantamos. It's fine to say, Jesus, Lord, I love you when we sing. Pero es más importante decir, Señor, te amo con mis acciones. But it's more important to say, Lord, I love you with my Si actions. usted cree que eso no es real, pregúntele a su esposo o a su esposa. If you think that's not real, ask your wife or your husband. Te amo, pero I love you, but we'll leave it right there. lo dejamos ahí. Ahora, cuando dice, me amas más que estos, So when he says, you love me more than these, si usted va al original, usted se da cuenta que la palabra amor o amas when you go to the original and you see the original word for the word love, es la palabra ágape, it's the word que agape, significa amor sin which condiciones. means love without condition. En otra palabra, cuando Pedro le está diciendo, Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas más que estos? In other words, when Jesus is speaking to Peter, do you love me more than these? ¿Estás seguro que me amas lo suficiente Are you sure that you love me enough para no ponerme condiciones ningunas? to not put any conditions ¿Me amas over lo it? suficiente para hacer lo que yo te estoy llamando a hacer? Do you love me enough to do exactly what I've called you to do Sin quejas ningunas. without complaints? ¿Estás dispuesto a sacrificarte? Are you willing to sacrifice En yourself? otra palabra, ¿me amas más que los peces? In other words, you love me more than the fish? ¿Me amas más que tu trabajo? Do you love me more than your job? ¿Me amas más que tu comodidad? Do you love me more than your comfort? ¿Me amas más que tus hijos? Do you love me more than your children? ¿Me amas más que el deporte? Do you love me more than sports? ¿Me amas más que tu casa? Do you love me more than your home? ¿Me amas más que tu carro? Do you love me more than your car? Demuéstramelo. Show me it. No tenemos los peces, pero tenemos todas esas cosas, ¿no? We don't have the fish, but we have all those other things, right? ¿Cuál es el pez que tú estás guardando en tu casa? What is the fish that you're keeping in your home? ¿Cuál es el pez que tú estás dedicando el tiempo tuyo en vez de dárselo al Señor? What is the fish that you're dedicating time to instead of giving it to the Lord? Mire, nosotros sabemos que Jesús no hizo esta pregunta no porque no sabía la respuesta. We know that Jesus didn't ask this question not because he didn't know the answer. Jesús es omnisciente. Jesus is omniscient.
En su naturaleza divina Jesús sabía la respuesta, Jesus already knew the response, pero él quería mostrar algo. but he wanted to show Él something. quería sacar algo que estaba escondido a la luz. He wanted to take out something that was hidden from the light. Él quería causar un cambio interno en la vida de Pedro. He wanted to cause an internal change Él in quería Peter's life. causar que hubiera un ajuste en las prioridades de Pedro. He wanted there to be an adjustment in Peter's priorities. Él quería llegar a la raíz del problema. He wanted to get to the root of the issue. ¿Cuál era la raíz del problema? What was the root of the problem? Que Pedro dejó de dedicarse a la gente That Peter stopped dedicating himself to people y regresó a su antiguo trabajo. and returned to his old form of work. Mire, hermano, cuando nosotros abandonamos lo que Dios nos llamó a hacer, When we abandon what God has called us to do, Dios lo toma personal. God takes it personal. This is pretty serious. Esto es bien en serio. Cuando nosotros When we abandonamos lo que Dios más ama, abandon what God loves the most, Jesús lo toma personal. Jesus takes it personally. Cuando nosotros ignoramos el mandamiento de Jesucristo When we ignore the mandate of Jesus Christ de ir a ser discípulos To a go- todas las naciones, to go and make disciples of all nations, Jesús lo toma personal. Jesus takes it personally. Sí, este es el Jesús que a veces no queremos escuchar. Look, in our mind, we don't want to hear it. Porque queremos a Jesús que simplemente nos ama, But we want to just say that we simply love, pero no el que nos exhorta. but not that when he exhorts us. Él ya te mostró el amor, murió por ti. He already showed you his love. He died for Ahora you. te corresponde a ti y a mí mostrarle el amor a Él, Now it's you and I's responsibility ¿Y to cómo show lo love to hacemos? him. And how do we do that? haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, Doing what God has called us to amando do. lo que Dios ama, Love those God loves. valorando lo que Dios valora, Valuing what God values. renunciando lo que Dios renuncia. Rejecting what God rejects. Eso pone las cosas en perspectiva. That puts things in perspective. Pero mire, hermano, a veces podemos criticar a Pedro, Look, sometimes we can criticize Peter, pero el llamado de Pedro es nuestro llamado. but the calling of Peter is our calling. Nuestro llamado está conectado al compromiso diario de tocar las vidas en el nombre de Jesús. Our calling is constantly connected to the connecting other lives to Jesus. Pero a veces estamos ocupados en los peces But sometimes we're so preoccupied with the fish, e ignoramos la gente de la comunidad. and we ignore the people in the community. Ignoramos nuestros vecinos. We ignore our neighbor. Ignoramos nuestros compañeros de trabajo. We ignore our coworker. La confrontación de Jesús hacia Pedro The confrontation of Jesus towards Peter se debe a que Pedro se volvía a la cómoda rutina del pasado was because Peter was returning to his old comfort, y estaba abandonando la misión que Dios le había dado. and he was abandoning the mission that God had given him. Mira, hermano, cuando Jesús vino a la tierra, ¿qué hizo Jesús? When Jesus came to earth, what did Jesus do? Estuvo el 100% de su tiempo, He was 100% of his time, con algunas excepciones cuando se apartaba a orar with a few exceptions, when he went away to pray con la gente, with people, orando por los enfermos, praying for the sick, enseñándole la palabra de Dios, teaching them the word of God, aceptando a aquel que era rechazado por la comunidad, accepting those who were rejected by their community, mostrándole el amor de Dios, showing them the love of God, restaurando al que estaba en pecado. restoring the one who was in sin. It was all about the people. Era todo por la gente. El enfoque del Señor era exactamente esa, la gente que lo rodeaba. The focus was for the people who were around him. Ahora, si nosotros seguimos a Jesús Now, if we follow Jesus, y Jesús descendió a este planeta Tierra and Jesus descended to this earth para estar con la gente, to be with people, entonces ¿qué usted espera que Jesús espera que usted haga? now what do you expect Jesus expects from you? Que siga su pisada, To follow his footsteps, estar con la gente. to be with people. Mira, Jesús lo criticaron por estar con los pecadores, Like, Jesus was criticized for being with sinners, pero él sabía lo que iba. but he knew what his intentions were. Él estaba con pecadores, He was with sinners, pero no hacía lo que los pecadores but he hacían. did not do what the sinners did. Él le mostraba la solución del pecado. He showed them the solution of Le sin. mostraba cómo podía salir del pecado, He showed them what they could do to get away from sin. pero estaba con la gente. But he was with the people. Él amaba a la gente. He loved people. Entonces, en otras palabras, So in other words, la manera en la cual realmente sabemos si amamos a Dios the way in which we know that we love God es si enfocamos nuestra vida, is if we focus our life, nuestros recursos our resources en la pasión más cercana de Dios, on the greatest passion of God,
lo más valioso para Jesús, And the greatest value for Jesus, la gente. the people. Mira, hermano, está bien que tengamos edificios hermosos. Look, it's great that we have beautiful buildings. El templo que construyó Salomón era hermosísimo. The temple that Solomon built was beautiful, Pero eso no es lo más importante. but that is not the De most hecho, fue important. destruido. Actually, it was No destroyed. quedó piedra sobre piedra allí. Not even a single stone upon that stone was left, Pero la gente permanecía. but people remained. Entonces, vamos a enfocarnos en la gente. So we're going to focus on the people. Vamos a enfocarnos en lo que es más valioso. Let's focus on what is more valuable. De hecho, en el ambiente de Jesús, Actually, in Jesus' mind, la cuestión principal no era la tarea, the principal question was not the work, sino el amor de Pedro hacia Jesús. but the love of Peter towards A veces Jesus. valoramos más lo que hacemos, Sometimes we value more what we do, pero ese no es el enfoque. but that's not the focus. Es por qué lo hacemos. It's why we do it, Porque amamos a Jesús. why we love Jesus. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Apacienta mis corderos. Take care of my lambs. Entonces, porque amo a Jesús, Because I love Jesus, la evidencia de mi amor hacia the Jesucristo evidence of my love to Jesus es Christ que busco lo que Él vino a buscar. is that I'm going to seek what he came to Es que seek. invierto tiempo para rescatar a aquellos que Él vino a Is that I rescatar. invest my time to rescue those who he came to rescue. Iglesia, por favor, Church, please. es personal. It's personal. Ganándonos el mundo una persona a la vez. Let's reach the world one person at a time. ¿Cuántas veces Jesús ministró a las multitudes? How many times did he preach to the multitudes? Muchas ocasiones. On many occasions. Pero ¿cuántas veces Jesús se detuvo a ministrarle a una persona? But how many times did Jesus stop to minister to one person? Nosotros debemos hacer lo mismo. We should do the same. Enfocarnos en las personas. To focus on the people. Yo quiero exhortarle a esto. I want to encourage you to this. Cada vez que te sientes listo para abandonarlo todo, Every time you feel ready to abandon everything, necesitas recordar you need to remember que tú no haces las cosas por deber, that you don't do things out of responsibility, sino por amor a Jesús. but out of love for Jesus. Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. That's what Jesus is telling Peter. Te fuiste a hacer otras cosas You went to go do other things porque perdiste tu amor hacia mí. because you lost your love for me. Pero por favor, si me amas a mí, But if you love me, entonces ama a la gente que yo vine a buscar. then love the people who I came. Enfócate en la gente que no conoce al Señor. Focus on the people who don't know the Lord. Usted dirá, pastor, pero ¿por qué Jesús sigue preguntándole lo mismo a Pedro? You can say, Pastor, why does Jesus keep asking the same thing to De Peter? hecho, Jesús no le hizo esa pregunta una vez. Jesus didn't ask him that question once. Se la hizo en 3 ocasiones. He made it on 3 occasions. Observa el versículo 16 de Juan 21. Observe verse 16 of John 21. Dice, volvió a decirle la segunda vez, He said to him again a second time, Simón, hijo de Jonás, Simon, son of Jonah, ¿me amas? do you love me? Pedro le respondió, He said to him, sí, Señor, Yes, Lord. tú sabes que te amo. You know that I love you. Y aquí vuelve Jesús, And then Jesus says again, pastorea mis ovejas. Tend to my sheep. Era la segunda vez. That was the second time. Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Now, you know what catches my Si attention? leemos el pasaje bíblico a la ligera, perdemos alguna enseñanza aquí. If we read this biblical passage quickly, we lose a specific principle. Es que lo primero que Jesús le pregunta la primera ocasión, Is that the first thing that Jesus asked him on the first occasion, le dice, Pedro, ¿me amas he said, Peter, do you love me más que a estos? more than these? La segunda ocasión, On the second occasion, la frase más que a esto no aparece, the phrase more than these does not appear. sino dice, Pedro, la pregunta es sencilla, ¿me amas o no me amas? And then the question becomes simple. Jesus asked Peter, do you love me or do you not love En me? otras palabras, nada debe competir con el amor de Dios. In other words, nothing should compete with the love of God. Cuando tú tienes una devoción total hacia Jesús, When you have a total devotion to God, se refleja en cómo tú tratas a los demás, it is reflected in how you treat others, en cómo tú inviertes tu tiempo para alcanzar los perdidos. in how you invest your time to reach the lost. Este próximo fin de semana vamos a hablar un poquito de nuestro hermano Alberto y de nuestra hermana Norquis. This next weekend, we're going to hear from our brother Alberto and our sister Norquis. A mí me ministró muchísimo esta semana This week, it ministered to me a lot cuando yo me reuní con ellos when I was meeting with them. y la hermana Norquis con lágrimas en sus ojos And Sister Norquis, with tears in her eyes, me dijo, pastor, lo que voy a decir a usted no le va a gustar said, Pastor, what I'm going to tell you, you're not going to like, porque usted siempre quiere cuidar de nosotros, because you always want to care for us.
Pero a mí no me importa, dijo ella, si yo tengo que sufrir hambre, And I don't care if I have to suffer hunger, si tengo que sufrir sed, if I have to suffer thirst, si no tengo ropa que ponerme. if I don't have clothes to put on my back. Yo voy a ir a llevar el evangelio. I'm going to go take the gospel. Amo esta gente. I love these people. Quiero ser de bendición a otros. I want to be a blessing to others. ¿Te das cuenta? Do you realize? Porque ama a Dios, Because I love God. ama a la gente que Dios está buscando. I love the people that God seeks. Porque ama a Dios, Because I love está God. está dispuesta a tener menos cosas I'm willing to have less things para alcanzar aquello que Dios vino a alcanzar. to reach those who God came to reach. Ese debe ser nuestro corazón. That should be our heart. Ese no es el llamado de un misionero. That's not the calling of a Ese es missionary. el llamado de cada cristiano. That's the calling of a Christian. Dios nos llamó a llevar el evangelio a toda criatura. God called us to bring the gospel to every creation. Por eso Jesús le insiste a Pedro por segunda vez. That's why Jesus insists on Peter on a second occasion. ¿Me amas? Do you love me? Jesús, tú sabes que te amo. Yes, Lord, you know that I love you. Entonces, muéstramelo. Then he said, show me it. Pastorea mis ovejas. Tend my sheep. Ahora, es interesante que Pedro no fue el único que volvió a su antiguo estilo de vida. Now it's interesting that Peter was not the only one who went to his old lifestyle. Los demás discípulos estaban allí. The disciples were there as well. Ellos también tenían el mismo llamado. They also had the same calling. Usted dirá, pero ¿por qué Jesús no los confrontó a ellos? And you can ask yourself, why didn't Jesus confront them? Yo le voy a decir por qué. I'm going to tell you why. De hecho, los confrontó. Actually, he confronted them. Yo no sé usted, pero yo vengo de una familia que somos 8 hijos. I come from a family that's 8 children. Y cuando mi papá And when my father regañaba a uno de mis hermanos, would discipline one of my brothers, le estaba diciendo David, que es el mayor de mi casa, and he was saying to David, who was the oldest y brother, in my regañaba a home, David, and he would get David in trouble, mi oreja se paraba rápido. my ear would be aware. Dejaba todo lo que estaba haciendo I would stop everything I was doing para escuchar lo que mi papá le estaba diciendo a mi hermano mayor. to hear what my dad was saying to my older brother. Porque mi papá era el mismo para con todos. Because my dad was the same with Lo que everyone. requería de mi hermano mayor, What he required of my older lo brother requería de los otros 7 hijos. was that he required of the other 7 children. Entonces, no tuvo que decírmelo a mí. So he didn't have to tell me. Cuando le hizo a mi hermano mayor David, era como si me lo hubiese dicho a mí. Was simply saying it to my older brother David, it was like he was saying it to me. Lo mismo ocurre aquí. The same occurs A mí, ahí here. están todos los apóstoles. Now there all the Tú me apostles imaginas que están are, así con la cabecita bajada. and they're there with their heads down. Pedro está al frente, Pedro está al frente, yo aquí escondidito. And Peter's here in front, and they're all behind him. Pero Jesús sabía But Jesus knew, que para ellos era personal but también. that for them it was personal as well. Entonces tenemos que reenfocarnos. So we must refocus. ¿Usted cree que Jesús solamente le estaba hablando a Pedro Do you think that Jesus is only speaking to Peter la primera vez? the first time? La segunda ocasión. On the second occasion? Lo dijo 3 veces. No, he said it 3 times. Observa conmigo versículo 17. Observe with me in verse 17. Le dijo la tercera vez: He said to him the 3rd time, Simón, hijo de Jonás, Simon, son of Jonah, ¿me amas? do you love me? A ese punto yo hubiese dicho, Jesús, por el problema, pero ¿tienes agua en los oídos? I would have told Jesus at the moment, Jesus, do you have something in your ears? ¿Será que te zambulliste en el océano y se taparon los oídos? Could it be that you submerged yourself in the ocean and your ears got clogged? Jesús es insistente. Jesus is insistent. Vale la pena insistir It is worth being insistent por lo más valioso. for what is valuable. No hay nada más valioso que las almas. There's nothing more valuable than the souls. Y Jesús quería recordarle And Jesus wanted to remind them una, once, 2, 2 times, 3 on ocasiones. 3 occasions. Por eso vamos a hacer la celebración global That's why we're going to do the global celebration viernes, Friday, sábado y Saturday, domingo. and Sunday. Amen. Le dijo una tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? He said, Simon, son of Jonah, do you love me? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Peter was grieved because he said to him the 3rd time, do you love me? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. And he said to him, Lord, you know all things. Tú sabes que te amo. You know that I love you. Apacienta mis ovejas, volvió a decirle Jesús. Jesus said to him, feed my sheep. Y de hecho podríamos sacar tiempo aquí para discutir esto en más detalle, pero no quiero tomar más tiempo. And we can spend more time saying this in detail, but I don't want to take too much time. Solamente voy a decir esto. I'm only going to say this.
La primera vez Jesús dijo, apacienta mis corderos. The first time he said, tend to my sheep. Apacentar significa alimentar. To tend means to feed. Y los corderos son las ovejitas bebé. And those lambs are the baby ones. ¿Cuántos saben que los recién nacidos necesitan atención personal? How many know that the new ones, the babies, need special Gracias a attention? todos aquellos que trabajan en el equipo de discipulado de nuevos creyentes. Think to all those who do discipleship to new believers. Alimenta, apacienta mis corderos. Feed others. La segunda ocasión On the second occasion, he says, dice, pastorea mis ovejas. tend my sheep. Pastorear significa cuidar o dirigir las ovejas. To pastor, to tend means to care or direct. Entonces, cuando amamos a Dios, And when we love God, tomamos tiempo para alimentar a otros con la palabra de Dios. we take time to feed others of the Word of God. Tomamos tiempo para cuidar de otros. We take time to care for others. Tomamos tiempo para dirigir a otros. We take time to direct others. ¿Amas a Jesús? Do you love Jesus? Iglesia, ¿amas a Jesús? Church, do you love Jesus? Pastorea sus ovejas. Tend to his sheep. Ay, pastor, pues yo pensaba que eso era su responsabilidad. Oh, but Pastor, I thought that was your responsibility. Mira, en esta iglesia hay un pastor Look, in this church there is one pastor y cientos de ministros. and hundreds of ministers. Ustedes todos son ministros del Señor. All of you are ministers of the Word of God. Dios te llamó a ti a ser discípulos. God called you to be disciples. Te llamó a cuidar de las ovejas. He called you to tend to the sheep. Y lo hacemos de diferentes maneras. A veces lo hacemos, hermano, enseñando, como dije ahorita. And we do it in different ways. Sometimes we do it teaching. A veces lo hacemos cuidando de las ovejas, Sometimes we do it by caring for the sheep o sea, de las personas, or of people o dirigiendo a las personas. or directing people. ¿Le hago una confesión? I have a confession. A veces me siento abrumado, Sometimes I feel overwhelmed. porque hay tanta necesidad en la gente. There's so many necessities from people. La gente quiere que los cuiden, que los dirijan, que los alimenten. People want them to be cared for, to take care of them, to feed them. Pero yo no puedo alimentar a 400 personas al mismo tiempo. But I cannot feed 400 people at the same time. Ahí es donde tú vienes That's where you come in, a ser parte de la solución. to be part of the solution. Dios nos llamó a todos a ser discípulos. God called all of us to be disciples. Pero también a veces, hermano, es algo un poquito más práctico. Con esto termino. And sometimes it's a little bit more practical, and with this I want to finish. En Mateo 25, versículo 35 al 36, In Matthew chapter 25, verses 35 and 36, cuando Jesús habla del tiempo de los fin para Dios traer juicio, when Jesus is speaking about the end times when he will bring judgment, dice, porque tuve hambre he said, because I was hungry, y me diste de comer, you gave me food. tuve sed y me diste de beber, I was thirsty and you gave me a fui drink. forastero y me recogiste, I was a stranger and you took me in. estuve desnudo y me cubriste, I was naked and you clothed me. estuve enfermo y me visitaste, I was sick and you visited me. estuve en la cárcel y viniste a verme. I was in prison and you came to me. Dice que los justos les preguntaron a Jesús, pero ¿cuándo estuviste enfermo y te visitamos? And the righteous people said, oh, but when were you sick and when were you without food? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel te vinimos a visitar? And when were you in prison and we came to visit you? ¿Cuándo tuviste hambre y te alimentamos? When were you without food and we gave you ¿O food? desnudo y te dimos ropa? Or naked and we gave you clothing? Aquí vemos lo personal. Here we see what's personal. Miren la respuesta del versículo 40 de Mateo 25. Look at the response in verse 40 of Matthew chapter 25. Y respondiendo el rey les dirá, And the king will answer and say to them, de cierto os digo, assuredly I say to que en you, cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, a mí lo hiciste. you did it to me. Jesús lo toma personal. Jesus takes it personally. Cuando tú ayudas al necesitado, Jesús lo toma personal. When you help the needy, Jesus takes it Cuando personally. tú evangelizas a perdido, Jesús lo toma personal. When you evangelize to the lost, Jesus takes it personally. Cuando tú haces un compromiso de una ofrenda misionera mensual, When you make a commitment to a yearly missions offering, Jesús lo toma personal. Jesus takes it personally. Jesús te pregunta hoy, ¿me amas? Jesus asks you today, do you love me? Apacienta mis corderos. Tend to my sheep. Déjame decir, hermano, que a veces tenemos una equivocación. Let me tell you, sometimes we have an error. Y es que pensamos que mostramos el amor cuando no le hacemos mal a la gente. Sometimes we show love when we don't do bad to others. Pero escucha lo que quiero compartir con ustedes que Dios me dio hace años. But listen to what I want to share with you that God gave me years ago.
El que no hace mal a su prójimo He who does not harm his neighbor solo le ha amado al 50%. has only loved him 50%. Porque el amor no consiste en no hacer el mal solamente, Because love does not consist in not doing evil only, sino también en hacer el bien. but also in doing good. Entonces, cuando tú no le has hecho mal a nadie, So when you haven't done bad to anyone, solamente le has amado al 50%. you've only loved them halfway. Para que puedas amarlo al 100%, To be able to love them 100%, también tienes que hacerle el bien. you also have to do what's good. Básicamente, el llamado de Dios para nosotros es como una moneda de dos caras. Basically, the love of God towards us is like a two-sided coin. En un lado dice, no hagas el mal. And one side it says, don't do bad. En el otro lado, al lado dice, haz el bien. And on the other side it says, do good. Amas a Dios, Do you love God? apacienta sus ovejas. Tend to his sheep. Cuida y dirige a los que están perdidos. Take care and direct those who are lost. Ese es el llamado de Dios para nosotros como hijos de Dios. That's the calling of God for us as children of the Lord. Dios quiere que tengamos en mente God wants us to have in mind que Él es un Dios personal. that he is a personal God. ¿Por qué? Porque para Jesús, Why? Because for Jesus, lo que tú haces what you do o lo que no haces or what you don't do es personal. is personal. Ponte de pies conmigo. Stand to your feet with me. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, I give you thanks for your word, Palabra viva y eficaz. a living and true word, Palabra que ministra a nuestro espíritu. a word that ministers to our spirit, Palabra que nos muestra nuestra realidad. a word that shows our reality, Palabra que nos reenfoca en lo más a importante. word that refocuses what is most important. Yo te pido, Padre, I ask you, Lord, que tú sigas ministrando al corazón de tus hijos. that you continue ministering to the hearts of your children. Y si hubiese alguien que aún no te conoce, And if there is someone here who yet does not know you, que sepan que la razón por la cual tú diste tu vida por ellos that they may know that the reason you gave your life for them es porque tú les is amas. because you love them. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. I ask you this in the name of Jesus Christ. Quiero la iglesia con sus ojos cerrados clamando al Señor. I want the church with their eyes closed praying to God. Si tú estás en medio de nosotros hoy If you're amongst us today, o nos escuchas por esta transmisión en vivo, or you're hearing us through this live stream, yo quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question. ¿Ya conoces a Jesús? Do you already know Jesus? ¿Ya recibiste el perdón de tus pecados? Have you received the forgiveness of your sins? ¿Has gustado del amor de Jesús? Have you enjoyed the love of God, of De tal Jesus? manera amó Dios al mundo In such a way he loved the world que dio a su Hijo unigénito that God gave his only son, para que todo aquel que en Él cree that all those who in him believe no se pierda, mas tenga vida will eterna. not perish but have eternal life. Jesús no quiere que tú te pierdas. Jesus did not want you to be lost. Él no vino para condenarte, sino para que seas salvo a través de Él. He did not come to condemn you but to save you through him. Jesús te ama. Jesus loves you. Y yo quiero ofrecerte el perdón de los pecados por la sangre que Jesús derramó en la cruz. And I want to offer you the forgiveness of sins for the blood that was shed on the cross by Jesus. ¿Habrá alguien en medio de nosotros Is there anyone amongst us que dice, pastor, yo quiero el perdón de mis that pecados? says, Pastor, I want the forgiveness of my Yo quiero sins. confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. I want to confess Jesus Christ as the Lord and Savior of La my Biblia life. dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor The word says that if you confess with your mouth that Jesus is Lord y crees en tu corazón and you believe in que your Dios lo heart levantó de los muertos, serás salvo. that God rose him from the dead, you will be saved. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Are you willing to do it? Este es el momento que Dios ha hecho. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. It says that this is the moment the Lord has made. It says that today is the day of salvation. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocer. If that is you, raise your hand to recognize you. Dios está aquí porque quiere salvarte. God is here because he wants to save Dios you. te trajo porque quiere salvarte. God brought you because he wants to save Te you. pudo haber invitado a alguien, Someone could have invited you, pero Dios permitió que tú estuvieras aquí but God allowed that you be here para mostrarte que tú eres una alma de salvación. to show you that you are a soul Habrá worthy to be alguien que saved. levanta su mano bien en alto que dice, yo quiero la salvación de mi alma. Is there anyone who raises their hand very high to say, I want the salvation of my soul? Quiero el perdón de mis I want the pecados. forgiveness of my sins. Si ese eres tú, por favor, levanta tu mano. Dios te Yes, bendiga. you Veo raise tu your mano. hand. Dale un God fuerte bless you. aplauso I al see your Señor. hand. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Aleluya. Thank
Thank you, Jesus. Alguien más que dice, yo quiero la salvación de mi alma. Is there anyone else who says, I want the salvation of my soul? Yo quiero el perdón de mis pecados. I want the forgiveness of my sins. Yo quiero ser paciente contigo. I want to be patient with you. La palabra dice que Dios es paciente The word says that the Lord is patient porque Él no quiere que nadie se pierda, because He doesn't want anyone to be lost, sino que todo proceda al arrepentimiento. but for all to proceed to repentance. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero? Is there anyone who says, I want? Aleluya. Amen. Si hubiese alguien más que quiera aceptar a Jesús, levanta su mano para reconocerte. There's anyone else there in the middle? Veo la mano ahí. Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Esas personas que levantaron su mano Those people who rose their hands para aceptar a Jesucristo o para reconciliarle, por favor pasen aquí al to altar. accept Jesus, please come over to this altar. Y si tú no estás escuchando por esta transmisión en vivo And if you're hearing us through this live y stream quieres entregar tu vida a Jesucristo, and you want to give your life to por Christ, favor escríbenos. please write us. Déjanos saber para poder guiarte por el camino de la verdad. Let us know so we can guide you into the path of truth. Mientras ellos los conducen en la oración de confesión, As they lead them in a prayer of confession, yo quiero, iglesia, que tú reflexiones en lo que Dios te está diciendo. I want you, church, to reflect on what the Lord is telling you. Dios es un Dios personal God is a personal God, y Dios quiere que tú respondas hoy. and God wants you to respond today. La pregunta, ¿me amas? The question, do you love me? Si tú amas al Señor, If you love the Lord, tú vas a envolverte en la salvación de aquellos que están perdidos. you're going to become involved in the salvation of those who are lost. Tú sabes si Dios está tratando contigo, Do you know if God is working with you? si Dios está ministrando tu vida. If God is ministering to your life? Si tú quieres hoy renovar ese pacto If today you want to renovate that pact de convertirte en la luz de Jesucristo, to become the light of Jesus, en la luz de este mundo, the light of this world, en la sal de esta tierra, and the salt of this en earth, embajador del reino de and an Jesucristo, ambassador of a member of the kingdom of heaven, y tú deseas oración, and you desire yo te prayer, invito que tú vengas a este altar I pray that you come to this altar y tú vengas aquí ante la presencia del and Señor. you come here before the presence Diga, of the Lord Señor, yo te amo. and say, Lord, I love you. Me comprometo a apacentar las ovejas, I commit to tending to your sheep, a alimentar las ovejas, to feed your sheep, a cuidar las ovejas, to care for your a sheep, guiar las ovejas. to guide your sheep. Dios está aquí para ayudarte. God is here to help Si you. ese es el anhelo de tu corazón If that is the desire of your y tú heart quieres oración, puedes pasar aquí al altar and you want prayer, come to the front mientras adoramos al Señor. as we worship the Lord. Mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú y me diste vida nueva. Cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vengo a ti sin miedo y sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y aún amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Me pueda alejar de tu gracia y amor. Dile, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada. Sabía. No hay nada.
Él llegó, nos cambió toda tristeza en alegría. No hay nada, nada mejor. Te amamos, te amamos, te amamos, Dios. Hacemos compromiso contigo. Apacentaremos tus ovejas, pastorearemos. Oh, oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias, cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. Cambias, cambias, cambias lamento en danza. De cenizas traes vida. Cambias culpa por gloria. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, Él te levanta. Nacen nuevos jardines. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas, nacen nuevos jardines. Oh, sí, Señor. Resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Dice, sé que solo tú lo harás. Tú salvarás. Sé que solo tú lo harás, Señor. Sé que solo tú lo harás. Tú salvarás, tú sanarás. Usarás mi boca, usarás mi corazón. Seré tu instrumento, Dios, pero solo tú lo harás. Aleluya, aleluya, aleluya. Dáselo fuerte, aleluya. Dáselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Oh, gracias, Señor, porque tú lo haces. Gracias, Señor, porque tú lo haces, aleluya. Porque podemos confiar en ti. Yo no sé, hermano, pero yo siento que hay un ambiente también para alabar al Señor. Yo sé que el tiempo avanza, pero ¿por qué no sacamos un momento para magnificar el nombre del Señor? Podemos cantar una canción de alabanza y vamos a disfrutar ante la presencia del Señor, aleluya. Oh, we worship you, Jesus. We magnify you, Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, because you're good and your mercy endures forever. Thank you, Lord, because we can trust you. Oh, we would expectantly with you, Lord, hallelujah. Señor, Oh, con tu hallelujah. alma, con tu corazón, con tus manos. Vamos a culminar en fiesta. Dice, tú eres rey, yeah. Tú eres rey, y tú eres rey.
declara que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermanos. Ya vamos a despedirnos. Solamente queremos hacer algunos anuncios antes de despedirnos. Quiero tomar un momento, hermano. Usted lo va a ver en el video de los anuncios, pero yo quiero pedirle su ayuda encarecidamente. El próximo viernes, como les comenté, comienza nuestra celebración global de misiones. Tenemos al pastor Luis Reginald, que es peruano, que viene desde Washington, D.C., para ministrarnos durante este fin de semana, tanto el viernes como el domingo. El sábado a las 6 de la tarde tenemos nuestro banquete de misiones. El año pasado no lo pudimos hacer debido a las limitaciones que teníamos, pero gracias al Señor ya las puertas están abiertas y vamos a hacer el banquete. Los boletos, hermanos, ya cerca de 100 personas han comprado sus boletos, pero yo sé que aquí somos mucho más que ese número y muchos de ustedes aún no han comprado el boleto. Escucha, hermano, yo necesito hoy, por favor, usted se va a ir a comer a un restaurante, pero va a tener que esperar porque la fila está llena, ¿no? Entonces, en vez de esperar allá, espere aquí en la fila que va a hacer para comprar su boleto y luego se va a comer al restaurante. Yo necesito, hermano, que hoy, por favor, todos ustedes tomen el tiempo de pasar y registrarse y pagar su boleto. La razón por la cual necesito eso es porque tenemos que comunicarnos con el restaurante para darle el total de las personas que van a asistir al banquete, para que así ellos puedan prepararle catering. Así que les ruego, por favor, mis amados, usted no se vaya hoy, aunque se tarde un poquito, haga la fila, ¿verdad? Y puede pagar a través de Tightly, o puede pagar a través de la aplicación de Square, o de diferentes maneras, con cheque, como usted desee. El costo son $15. Mire, hermano, escúcheme claro. La iglesia no está haciendo ningún tipo de ganancia. De hecho, eso es lo que nos cuesta el plato, y nosotros estamos poniendo los utensilios. O sea que la iglesia está invirtiendo para que usted venga al banquete, ¿ok? Pero lo hacemos porque sabemos que vale la pena, hermano, el que usted esté presente aquí, porque usted también va a bendecir a través de los proyectos misionales que vamos a presentar el sábado en la noche. El sábado usted va a escuchar los testimonios de las cosas gloriosas que Dios ha hecho en este año 2021 a través de sus dádivas. Entregaremos un reporte financiero escrito. Tenemos un video preparado hermoso también de los logros que se han alcanzado. Así que yo les ruego, por favor, hermano, que usted haga una cita viernes, sábado y domingo y esté con nosotros esos 3 días para juntos celebrar y poder también enfocarnos en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Recuerda, Jesús dijo, ¿me amas? Este es el momento de mostrar cuánto amamos al Señor. Es enfocándonos en lo que Él ama. Las almas perdidas. Misiones se trata exactamente de eso, de llevar la buena del evangelio a la gente que no conoce al Señor. Así que sin más preámbulo, lo dejamos con los anuncios. Solamente les recuerdo a las personas que nos visitan por primera vez, tenemos una recepción en su honor saliendo aquí por la puerta a su mano izquierda. Estamos allí en el salón de actividades para poder saludarle y compartir una información que le va a ayudar a conocer mejor de nuestra iglesia. If you're visiting us for the first time, we're so grateful that you're here. We have a reception in your honor. Going to this left door, we'll be there in the reception room, in the fellowship hall to greet you and to share some information that will help you understand the different ministries that we have for you and your family. So if you can spare a few extra minutes, it will be a blessing to have you with us. Amén. Dios me los bendiga. Los dejo con los anuncios que vienen y el hermano Rubén nos despide en oración. Se acerca el tiempo de las festividades. No te pierdas la oportunidad de compartir de lo mucho que Dios nos ha dado, participando en las bolsas de bendición. Regístrate hoy para bendecir a una familia de nuestra comunidad con una bolsa de alimentos en la Semana de Acción de Gracias. Las bolsas se donarán el domingo 21 de noviembre. Inscríbete en la mesa de registración a la salida del templo. Cada día se nos presenta una oportunidad, una invitación para una misión. Pero está en nosotros callar o proclamar, dejar que la puerta se cierre o caminar por la puerta. Este año Dios nos ha llamado para aprovechar al máximo cada momento oportuno, para llegar directamente a las necesidades de nuestra comunidad y alcanzar a las naciones. Prepárate para celebrar juntos y anunciar su gloria en nuestra celebración global de misiones 2021, Puertas de Oportunidad. Es uno de los momentos más hermosos que nosotros tenemos como iglesia. Uno de los eventos más importantes porque está conectado específicamente al corazón de Dios.
Todo se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre. Además, el sábado tendremos nuestro banquete anual de misiones, donde escucharemos mensajes especiales de nuestros misioneros y cómo nosotros podemos apoyar. Cada boleto para el banquete será de $15. Dios está haciendo algo nuevo y estaremos celebrando una puerta que Dios ha abierto para nuestra iglesia. En nuestro diario vivir podemos ser misioneros, empezando hoy, empezando aquí. Yo le exhorto que usted haga una cita con nosotros y venga a celebrar lo que Dios ha hecho y las nuevas puertas de oportunidad que Dios está abriendo por las cosas que vamos pronto a hacer. Somos una iglesia local creada para un impacto global, buscando, aprovechando y caminando por las puertas de oportunidad. Hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.